Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto, un honor estar con ustedes en esta tarde soleada del mes de marzo para que podamos compartir un poco de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento adquirido sobre el derecho del trabajo, específicamente en el derecho individual del trabajo. Todos trabajamos y desde el momento en que nacemos empezamos a hacer actividades físicas o intelectuales que se traducen en lo que se llama la fuerza de trabajo. Es un trabajo que generalmente tiene algunas regulaciones y cuando es un trabajo dependiente, es un trabajo subordinado, pues se entiende que entra a la esfera del orden laboral, pero no todas las relaciones de trabajo tienen esa característica, como cuando trabajamos en el hogar, trabajamos para nosotros mismos o para nuestra familia, pues ahí, aunque hay un trabajo, hay una transformación de la energía en un producto o un servicio, pero en realidad no hay una vinculación entre patrono y trabajador. Eh, en sí también el trabajo pues tiene varias características. Una de ellas es cuando se trata de personas humanas. Entonces, lo vinculamos a que es un derecho humano, es un derecho fundamental, porque todos tenemos derecho al trabajar y también una obligación social de hacerlo para poder vivir con dignidad. O sea, el trabajo también nos dignifica, nos da un valor, un plus para todos nuestros actos y también está reconocido internacionalmente como parte de los derechos sociales fundamentales y es importante saber que tiene esa característica de un derecho humano. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver un poquito, un tema así a la ligera de qué es la definición, porque en esto del trabajo se regula por una ciencia que es la del derecho del trabajo, una rama del derecho que se encarga de regular las relaciones entre trabajadores y patronos. Don Néstor de Buen, un mexicano, dice que es un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. De ahí también tenemos la definición que nos da en la siguiente diapositiva, uno de los autores de más renombre en la actualidad, que es don Mario de la Cueva, que nos dice que es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre trabajadores y el capital. Sujeto primario es el equilibrio entre los factores de la producción, el patrono y el trabajador. Y si no, también veamos lo que dice la Constitución de la República y el mismo Código del Trabajo, que dice que regula las relaciones entre el capital y el trabajo tratando de armonizar. Pero esta vinculación de capital no siempre es en la esencia de recurso económico, porque vamos a encontrar que hay muchas empleadores o denominados patronos que no tienen esa característica del capital, como es el caso de una asociación, una fundación o algún centro de trabajo que no tiene finalidad de lucro, o sea que pues esto alcanza más allá de lo que es el capital. En la siguiente diapositiva tenemos que en el tema del derecho al trabajo también impacta mucho lo que son los tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos también están los convenios internacionales de la OIT, donde Honduras es miembro y de los 190 convenios de OIT, Honduras ha adoptado 26. Ha adoptado y ha ratificado, que los adopta la OIT y los ratifica posteriormente cada estado. Pues Honduras de los 190 ha ratificado 26. De esos 26 incluye, pasamos a la siguiente diapositiva, incluye los 8 convenios fundamentales. Pero también contamos desde 1919, del mes de mayo de 1959, con un código del trabajo. Código de trabajo que fue uno de los últimos códigos que se aprobó en su época y que fue producto del fruto de
una huelga bananera en 1954. En su momento, el Código del Trabajo de Honduras era un código de una naturaleza muy dinámica, muy, dirían, muy a la medida de los cambios sociales que se venían dando. Una parte es sustantiva y otra parte de ese código es procesal, o sea, regula en la parte adjetiva también. Y el código incluso incluye el funcionamiento y organización de la Secretaría del Trabajo, entre otras cosas. Pues este código nuestro ya ha sufrido algunas reformas, algunas modificaciones, pero en su mayoría de normas se sostiene, se mantiene. Las modificaciones que se han hecho, pues se ha tratado de hacer algunos ligeros cambios y algunas cosas ya por el tiempo transcurrido de más de 62 años no se han actualizado. Algunas figuras en el código no están desarrolladas, por ejemplo, el tema del mobbing o acoso, el tema de la simulación, del fraude de ley, no están debidamente desarrolladas en el código. Y también en nuestro ordenamiento jurídico han aparecido leyes laborales adicionales como la ley del salario mínimo, la ley de empleo por hora, la ley del séptimo día y 13º mes en concepto de salario, la más reciente, la ley de inspección de trabajo. Entonces tenemos un ordenamiento jurídico que incluye también los llamados leyes de estatutos, empezando por la ley del estatuto del docente hondureño y los demás, hay varios gremios profesionales que también se han emitido leyes de estatuto para regular las relaciones laborales entre los empleadores y el sector profesional de que se trate. La siguiente, por favor. Entonces tenemos una constitución que tiene un capítulo especial al trabajo a partir del artículo 127 y incluso van a encontrar ustedes donde se regula el sistema económico una definición muy amplia de que también los factores de producción entre lo que es el capital, el trabajo, tienen que ver mucho en el sistema económico hondureño. Ya les decía, el Código del Trabajo, que es nuestra normativa general, y varias leyes laborales que se han emitido en el transcurso de estos últimos 30 años. Pero también tenemos la normativa internacional, que también forma parte del derecho hondureño al ser ratificada, como lo dice el artículo 17 de la Constitución, donde tenemos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros una serie de tratados internacionales adicionales. Y también las convenciones o convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Honduras forma parte y que incluye los 8 convenios fundamentales. También hay una normativa convencional que surge a raíz de los contratos de trabajo, especialmente los colectivos, entre ellos el convenio colectivo, los pactos colectivos y los memoriales respetuosos que se aplican para algunas instituciones del Estado de Honduras. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y también el código nos habla de una fuente constitucionaria que forma parte de nuestro ordenamiento cuando se aplican costumbres y usos locales. Eso lo dice el artículo 26 del Código del Trabajo, entendiendo que la costumbre es la repetición de una conducta que todo el mundo entiende que es obligatoria y es general, mientras que los usos solo son aplicables a ciertos sectores más particulares, pero también forman de alguna manera derecho para las partes cuando no hay disposiciones contractuales o no hay regulaciones para ciertos tipos de casos. Pasamos a la siguiente, que es ya una de las cosas más importantes que vamos a entrar a ver, porque en el derecho del trabajo, el corazón, el motor, el ADN está en los principios generales del derecho. Estos principios nutren, fortalecen, enriquecen al derecho del trabajo. No necesariamente van a ser normas, sino que muchos son postulados
que no están en el derecho objetivo, pero son importantes porque son criterios que pueden asumirse para resolver cuestiones no previstas, para también integrar las normas para muchas situaciones que la normativa tal vez no alcanza a cubrir o que la interpretación es necesaria hacer. Entonces, entre estos principios, en la siguiente, vamos a encontrar que las funciones de ellos son del tipo normativo, integrador o supletorio, cuando estos principios, ya sea individualmente o en su conjunto, llenan vacíos legales, lagunas o cuestiones que no están establecidas claramente en el aspecto normativo y entran en nuestro ordenamiento a partir del artículo 18 del Código del Trabajo, donde nos dice claramente que cuando no tengamos regulaciones previstas en la normativa laboral, pues vamos a aplicar de primera los principios generales del derecho del trabajo. También tienen una función informadora porque nutren, forman, enriquecen, robustecen al derecho del trabajo. Y también una supletoria, una función interpretadora, porque nos ayuda a interpretar cuando la normativa tenga lagunas o divergencias o ambigüedades o esté confusa. Entonces, estas tres funciones son muy importantes que las tengamos presentes porque son cuestiones que, como les he dicho, los principios son muy importantes. Y el que conoce los principios, pues va a conocer el contenido esencial del derecho del trabajo. El primero, el alma, el corazón, el porqué del derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo surge de la lucha de clases, es una concesión del capitalismo y aparece a principios del siglo XIX, o a los albores de los años 1917 con la Constitución de México y luego en 1919 con la Constitución de Alemania, y ahí el principal base es proteger al trabajador. Por eso entonces el primer principio es el principio protector o protectorio, que no solo es proteger al trabajador de su patrón o de su empleador, sino proteger al trabajador de sí mismo, porque en su afán de querer ganar más salario, puede que sacrifique sus descansos, sus feriados, sus derechos en general, por esos temas de querer tener mayores ingresos. Este principio tiene tres reglas. La primera regla es la indubio pro operario, que igual que en materia penal, que allá existe la indubio pro reo, es para que cuando exista una duda en la interpretación de una norma, entonces aplicamos el criterio más favorable al trabajador. Esta regla se ha ido extendiendo a la parte procesal, porque también en la parte procesal ya se habla del indubio pro operario cuando hay dudas en el análisis de las pruebas, entonces el juzgador también aplica esta misma regla. Pero en su base inicial era sobre normas. La siguiente es la regla de la aplicación de la norma más favorable al trabajador. Este ya es diferente porque en la indubio pro operario es una sola norma, que tiene una ambigüedad o que tiene algo que es sujeto de interpretación. Entonces interpretamos la norma de acuerdo al criterio más favorable del trabajador. Aquí no. Aquí es que tengamos dos normas con derechos diferentes y entonces tenemos que escoger la que sea más favorable al trabajador. Esto incluso llega a romper aquella jerarquía normativa donde las normas tienen una escala de valor. Entre más alta, o sea, la Constitución, la norma suprema, y de ahí va bajando a las leyes, los reglamentos, resoluciones, etc. Pero con esta regla, no importa dónde esté la norma, con tal la norma sea más favorable al trabajador. Entonces se aplica de esa manera. Igual aparece la regla de la condición más beneficiosa. Eso hace que las condiciones que el trabajador haya adquirido, si son modificadas por otra ley o por una reforma a la ley o por un cambio normativo, pues se van a respetar las condiciones ya adquiridas porque ya están dentro del patrimonio del trabajador y los cambios solo pueden ser aplicables para otros trabajadores que no estén
que no hayan obtenido esas condiciones. Pues esas son las tres reglas importantísimas del principio protector, que como les he dicho, es la base del derecho del trabajo, porque se trata de proteger al más débil, tratando de nivelar desigualdades que se dan en la realidad, porque tenemos un patrón o un empleador que tiene el medio económico, que tiene el centro de trabajo, que tiene también el poder de dirección, o sea, la subordinación al trabajador para que el trabajador cumpla las órdenes que le da el patrono, y que si no las cumple, entonces entra el aspecto disciplinario, pero a su vez tenemos que proteger también al trabajador de sí mismo, porque a veces el trabajador es un enemigo de sí mismo cuando pretende obtener más ingresos o derechos que se hacen sacrificando sus descansos, sus situaciones que después le pueden afectar en su salud o en su crecimiento personal. El principio de primacía de la realidad, que es cuando el tema de lo que está en lo formal está divergente o no es igual a lo que ocurre en la realidad. Entonces, en esta materia no es lo formal lo que prevalece, es lo material, o sea, aquellas cosas que en la realidad se pueden constatar. El principio de la primacía de la realidad es que el contrato de trabajo es un contrato realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que estaríamos ante el supuesto de que lo que se da en la práctica, lo que se da en los hechos, es lo que prevalece. Y eso tiene sentido, porque cuando se ingresa a trabajar, se firma un contrato, pero 5 o 6 años después, ese contrato ya no es el real. ¿Por qué? Porque entramos a un puesto y estamos en otro. Teníamos un salario al inicio y el actual es otro. Las condiciones de trabajo pudieron haber variado con el tracto de la relación, y entonces va a prevalecer, aunque no existe un conflicto en el tema, la realidad que se dé. Por eso se llama primacía de la realidad. Pero también estos principios también tienen otro encuadre, que es el orden público y la irrenunciabilidad. Estos dos hacen ver que las normas del trabajo son normas imperativas. O sea, en el derecho del trabajo, las normas son de orden público, así lo dice el artículo 2 del Código del Trabajo, porque quiere decir que aunque nosotros nos pongamos de acuerdo entre la relación entre el trabajador y el patrono, hay un convenio, pero si ese convenio está contra la ley, no surte efecto, no tiene validez. El artículo 3 del Código del Trabajo y también el artículo 128 de la Constitución de la República dice que son nulos ixo iure. Ixo iure es un latinazo que quiere decir nulos de derecho. Todos aquellos acuerdos que disminuyan, tergiversen o hagan renunciar derechos del trabajo, estén expresados en las leyes, en los convenios, en los reglamentos, etc. Entonces, este también es la clave para que el principio protector pueda surtir efecto, porque si pudiese pactarse libremente las cosas, entonces no había razón de la protección, o no habría cómo proteger. Este orden público y renunciabilidad hace que, aunque el trabajador esté de acuerdo, pero si lo pactado es en contra de la ley, no surte. El Código del Trabajo, como la mayoría de las leyes laborales, son leyes piso. ¿Qué quiere decir eso? Que son una normativa base, que de ahí en adelante se puede superar, pero no se puede disminuir derechos, porque esto está en armonía con otro principio, progresividad y no regresividad. ¿Qué nos dice este principio? Que es emanado de los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEX, que los derechos deben ir creciendo progresivamente y que no es permitido regresar los derechos, o sea, disminuir derechos. Regresividad en materia laboral solo cabría si hubiese cosas muy extraordinarias, pero que implicarían una revisión de contratos y que haya una cuestión que de verdad lo amerite. Esto estaría en función de algunas normas que tiene nuestro código, empezando por el artículo 9 y el 71, que hablan de la revisión de los contratos, pero para casos muy extremos, muy calificados
y tomando como referencia que debe haber acuerdo de las partes, y si no hay acuerdo lo tiene que decidir la justicia ordinaria. Luego también tenemos otros principios relacionados con continuidad, que eso lo vamos a ver en el tema de los contratos, porque la continuidad contractual es una base del tema de los contratos, y estabilidad. De ahí podríamos asumir otros con referencia a la igualdad salarial, porque hay otro principio, a trabajo igual, salario igual, a la gratuidad en la materia, o sea que todos los contratos, todos los documentos y todas las actuaciones en materia laboral deben de ser gratuitas, y la buena fe, o sea que en esta materia, desde el inicio hasta la terminación de la relación de trabajo, debe privar la buena fe, hasta que eso hace que la buena fe tenga que ser un elemento muy, muy importante para la relación, como es la buena fe importante para todas las relaciones en que podamos fincar entre las personas, porque la buena fe es algo de respeto, de consideración, de guardar ese buen sentido lógico de actuar. De ahí entonces la importancia de los principios. Hemos hecho un resumen bien general, porque todos estos principios son muy importantes para que entendamos que el derecho del trabajo tiene una finalidad, buscando la armonía entre estos dos sectores, pero tratando de que estos principios imperen en las relaciones de trabajo, especialmente cuando tengamos algunos puntos en controversia o tengamos algunas dificultades de interpretación o de normativa que no regula ciertos casos. De ahí entonces, si pasamos a la otra presentación, don Héctor, si me ayuda, que sería de la relación de trabajo y el contrato de trabajo. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, pues para entender lo que es una relación de trabajo, nuestro código nos dice que se presume que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo. Pero también nos da los elementos del contrato de trabajo, que son la prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia, o sea, la obligación que tiene el trabajador de acatar, de cumplir con las órdenes o instrucciones que se le dan para el trabajo, o sea, el dónde, el cuándo y el cómo de la actividad que va a realizar. Y también la contraprestación que se da por ese trabajo, o sea, lo que el trabajador recibe a cambio de la prestación de sus servicios, que es el salario o remuneración. Entonces, para que exista relación de trabajo, necesitamos la concurrencia de esos tres elementos. No importa que no haya acuerdo entre las partes. O sea, como en materia civil, que se exige consentimiento, objeto y causa, ¿no? Porque se pueden dar situaciones donde el patrono ni siquiera se ha dado cuenta de que tiene un trabajador porque lo ingresó a prestar sus servicios a alguien, vaya, por ejemplo, en un caso de una construcción, que es el maestro de obra o el ingeniero que está ahí, que pone a trabajar a alguien y no lo notifica, no lo ingresan al Seguro Social, y la persona está trabajando y le pagan de la caja chica. Y entonces pasa el tiempo y esa persona adquiere derechos. ¿Por qué? Porque está trabajando, recibe órdenes y es remunerado. Ya tenemos los tres elementos que conforman la relación de trabajo. ¿Necesitamos documentos? Bueno, podríamos tener necesidad de documentos. ¿Por qué? Porque el código nos dice que esa es una obligación del patrón, hacer documento escrito. Si no hay documento escrito, entonces vamos a entender que hay relación de trabajo que, como dice el código, está regida por un contrato de trabajo. Porque el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona natural o jurídica bajo la continuidad de dependencia o subordinación de esta y mediante remuneración. Si bien en esta denominación que tiene el artículo 19 del Código del Trabajo, pues aquí están conjugados los tres elementos: prestación personal, subordinación o dependencia y la remuneración. Con esto tenemos contrato. Claro, el contrato necesita ser documentado porque el artículo 30 obliga al patrono a tener contrato escrito.
Si no tiene contrato escrito, lo que presume esa disposición es que lo que dice el trabajador es cierto, salvo prueba contraria. Cuando hay una controversia entre trabajador y patrono y no hay documento escrito, no hay contrato, entonces quiere decir que hay una presunción de que lo que dice el trabajador es cierto. Tocaría al patrono demostrar lo contrario. Este tema cambia un poco las reglas que vienen del Código Civil, porque en el Código Civil toda obligación que supere los 200 lempiras tiene que constar en documento escrito. Pero en materia laboral no. En materia laboral sí necesitamos documento escrito, pero no como una exigencia de la existencia del contrato, sino que una exigencia para, como una obligación del patrón. Ese es lo que, y también nuestro código reconoce los contratos verbales, que no es lo mismo que relación de trabajo, porque los contratos verbales están definidos en el artículo 39 para 4 casos particulares. Uno, el contrato de los servicios domésticos, o sea, las personas que trabajan en el hogar, sin que la persona que los contrate, pues busque finalidad de lucro, sino que trabaja para una familia o en labores de las actividades de una casa. De ahí tenemos para actividades que no excedan de 60 días, para obras que no excedan de 200 lempiras y para los trabajos agrícolas y ganaderos. Ahí diferenciemos que se permite el contrato verbal, o sea que ahí no necesitamos documento escrito, pero en la demás tipos de relaciones sí necesitamos documentos. Y más necesitamos documentos si estamos hablando de un contrato a término, que si hay un contrato a término, quiere decir que el contrato está pactado, la vigencia del contrato, cuándo inicia y cuándo finaliza. Y también para cuando hacemos un contrato para obra o servicios determinados. Porque si no tenemos un contrato escrito, no solo cae la presunción del artículo 30 de que en caso de haber una controversia, se va a presumir que lo que dice el trabajador es cierto, salvo prueba en contrario, sino también es que a no tener contrato, pues entonces, ¿cómo vamos a hablar de que es un contrato especial o de lo que se trata? Pues de un contrato definido o un contrato de obra o servicios determinados si no tenemos. Es importante esta característica porque la relación de trabajo implica necesariamente la simple concurrencia de los 3 elementos: prestación personal, subordinación o dependencia y salario. Lo cual hace presumir que esa relación de trabajo se configura como un contrato de trabajo. Tener documento es algo que implica cumplir una obligación al patrono, pero no tener documento no quiere decir que no hay contrato de trabajo. No tener documento no implica que es un contrato verbal, porque como les he explicado, el contrato verbal solo está destinado para regular algunas actividades que están contempladas en el artículo 39 para los casos de servicios domésticos, obras que no excedan 200 lempiras o servicios que no excedan de 60 días y trabajos agrícolas y ganaderos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque aquí vamos a ver esos 3 elementos y su relación para determinar la existencia de la relación de trabajo. Y como les digo, al final viene siendo lo mismo que el contrato individual de trabajo. Pero no existiendo documento, no aplica nada más que la presunción de que lo que dice el trabajador es cierto, salvo prueba en contrario, y también una infracción al deber de tener contrato escrito. Lo ideal es que desde el momento que se contrata al trabajador se le haga firmar un contrato. ¿Por qué? Porque también en ese contrato vamos a pactar el periodo de prueba. No es superando el periodo de prueba que lo vamos a contratar. El trabajador es contratado desde el principio y el periodo de prueba tiene que ser establecido por escrito. ¿Qué mejor medio que el contrato? Entonces no es una buena práctica hacer contrataciones sin documentarlas, porque entonces después también puede ocurrir situaciones de que ya el trabajador no quiere firmar. Y si no quiere firmar, nadie lo puede obligar a firmar un contrato. ¿Por qué? Porque el momento de hacerlo es a la contratación y es cuando se le imponen las condiciones al trabajador, porque en la realidad el contrato de trabajo no es algo que en la mayoría de los casos se hace una negociación, ¿no? Es casi un contrato de adhesión, porque el trabajador, si no acepta las condiciones que le pone, pues no accede al trabajo.
Entonces, definitivamente no es algo que se pueda, salvo ciertos casos de que hay trabajadores calificados, profesionales y todo, que han alcanzado cierto nivel, que sí pueden decirle al que quiere contratarlos que no está de acuerdo en algunas condiciones y se pueden negociar o discutir y en todo caso pues llegar a acuerdos. Pero cuando se trata de trabajadores que no son calificados o que no tienen suficiente formación, pues el pago es el salario mínimo generalmente y las condiciones ya están impresas en un contrato preestablecido. Entonces no es algo que generalmente provoque una negociación contractual, sino que más que todo una aceptación de las condiciones que ocurren. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A la siguiente, por favor, porque esto ya también ya lo vimos. Vamos aquí solo hablar de un tema, que es que el código prevé que el contrato de trabajo puede estar en concurrencia con otro u otros contratos. Eso lo dice el artículo 24. Esta es una premisa de que para casos de simulación o para casos en que las partes han creído que la relación es de tipo de servicios profesionales, servicios técnicos u otros, donde hay un trabajo autónomo, independiente, pero en realidad no es así, porque en la práctica hay horario, hay cumplimiento de órdenes, hay subordinación y hay remuneración y hay prestación personal de servicio. Pues, aunque las partes hayan pactado un contrato diferente, pero si en esa vinculación coexisten estos elementos que hemos hablado de lo que es la prestación del servicio personal, de lo que es la subordinación o dependencia y la remuneración, pues va a existir contrato de trabajo, aunque la denominación del documento o la elaboración del documento diga otra cosa. También que hay temas de solidaridad con la sustitución de patronos, porque puede ser que haya un cambio de patronos derivado de una venta del negocio, de una transferencia, y el código del artículo 28 determina una responsabilidad solidaria entre el viejo y el nuevo patrón hasta por 6 meses desde que se hizo el cambio. Vamos a seguir con la otra, que es lo que habíamos hablado cuando hablamos del principio de primacía de la realidad, de que el contrato de trabajo es un contrato realidad. Porque el contrato se va dando día a día, es de tracto sucesivo. Por su naturaleza, entonces prevalece lo que es lo real, lo que ocurre en la realidad. Sus elementos pueden variar sin que necesariamente el contrato sea modificado. Esto hace que se le denomine y se le conozca el contrato de trabajo como contrato realidad, porque es el principal punto de partida de las relaciones contractuales que se dan entre trabajadores y patrones. Pasamos a la siguiente. Hay una recomendación de la Organización Internacional de OIT, la recomendación es del 2006, la número 198, que nos habla de los indicios que pueden determinar la existencia de la relación de trabajo. En ese documento se dice que entre esos indicios estarían el hecho de que el trabajo se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona, o sea, es un trabajo cuenta ajena, que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa, que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona y que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador. Ejecutado personalmente por el trabajador quiere decir que no es que voy a mandar a mi hermano, a mi papá o a mi mamá a hacer el trabajo, no, solo yo lo debo hacer, salvo alguna excepción donde el mismo patrono es el que justifica o determine esa situación. Pero es importante, aunque esto también ya ha tenido un cambio con los hechos del teletrabajo, porque ahí la prestación de servicio es personal, pero ya no en el centro de trabajo. El trabajador no asiste al trabajo, es el trabajo que se lo llevan al trabajador. Entonces, esa variable se da con el teletrabajo. Luego dice que hay un horario determinado o un lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo, también que es de cierta duración o tiene cierta continuidad,
y que requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo. Pasamos a la siguiente porque ahí continúa la recomendación diciendo que también es otro indicio, el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador, de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos que recibe el trabajador, incluye pago en especies como alimentación, vivienda, transporte u otros que se reconocen derechos como el descanso semanal, las vacaciones anuales y que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que depende del trabajador para ejecutar su trabajo, pero principalmente el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajo de dependencia. El quien asume los riesgos es el que lo contrata, o sea, el empleado. Pues esta recomendación nos vincula qué cosas, qué indicios. Indicios algo que determinan la existencia de la relación de trabajo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya entramos entonces a las modalidades de los contratos. Nuestro código, pues ya vimos que establece el contrato verbal, el artículo 39, y el escrito, los requisitos los vamos a encontrar en el artículo 37. Ahí vamos a ver qué condiciones debe reunir un contrato de trabajo. Y tenemos como base de la contratación el contrato indefinido. Por eso existe el principio de continuidad, que las relaciones laborales son continuas. Y esta vinculación labores indefinidas es lo que llaman comúnmente la permanencia, o sea que el trabajador es permanente. Esto está vinculado con lo que dispone el artículo 47 de nuestro Código del Trabajo, que no es el contrato el que define que es temporal o permanente, sino que es la actividad que se realiza. Si la actividad se realiza de forma continua o permanente en la empresa, esa actividad va a ser realizada por un trabajador de carácter indefinido o permanente. Por eso también es un error que en los contratos a término establezcamos periodo de prueba. Porque, ¿qué pasa con el periodo de prueba? Pues al terminar el periodo de prueba, el contrato a término se convierte en contrato, pasando el periodo de prueba, el trabajador se convierte en un trabajador indefinido. Así lo dice claramente las reglas del periodo de prueba, ahí por el artículo 49 del Código del Trabajo. Entonces, la regla general de contratación en Honduras es que el trabajador se contrata sabiendo la fecha de inicio, pero no sabiendo la fecha de terminación, porque la fecha de terminación depende de lo que las mismas normas disponen en los artículos 111 y 112, incluyendo el 114 para los casos de despido indirecto. Y las excepciones, o sea, cuando podemos contratar de forma temporal, accidental, ocasional o eventual, son bajo las modalidades del contrato a término o contrato a tiempo determinado o tiempo fijo, donde sabemos que es una actividad temporal y sabemos en el contrato ya está definido cuándo comienza y cuándo termina. Por ejemplo, un contrato de 3 meses, vamos a decir que comienza el 2 de enero del 2022 y termina el 2 de abril de 2022. Ahí está el tiempo definido en el contrato. Eso lo tiene que decir el contrato. Pero también se permite contratar por una obra. Vamos a construir un edificio. Pues entonces, esos trabajadores los podemos contratar para la construcción de ese edificio. Sí, ahí no podríamos aplicar el contrato a término porque el edificio, aunque podamos prever la fecha de finalización, pero siempre hay cuestiones que son imponderables y que alteran la ruta crítica que se pueda seguir o el tiempo de vigencia programado para la construcción. Entonces, a veces se pueden hacer contratos de obra a precio alzado, que es cuando establecemos no solo la obra, sino la cantidad de valor que vamos a pagar por esa obra, como por ejemplo cuando hacemos una contratación de un artista para que nos haga un busto o que nos haga un cuadro, entonces ahí establecemos que es la construcción o la obra que él va a realizar, la que determina el valor de lo que vamos a pagar. Ya no hay tiempo, sino que es la obra en sí. Podríamos prever tiempo, pero en realidad es la terminación de la obra la que finaliza el contrato. Y también de servicios determinados. Cuando se trata de un proyecto
y ese proyecto tiene una duración determinada, entonces podemos hacer la contratación, pero el código tiene siempre algunos parámetros. Por ejemplo, el artículo 48 nos dice que el contrato de trabajador no puede superar un año. Esa es la regla. Puede ser hasta por 5 años si se trata de trabajadores muy calificados, muy técnicos, y que ahí sí pudiera establecerse un tiempo hasta 5 años. Pero si existiera un contrato bajo esos términos que transgreden esos topes, pues el trabajador tiene derecho a pedir la nulidad de esos plazos en exceso que estarían fuera de lo previsto en la ley. Entonces, esos son los tres tipos de contratos que tiene esta regulación laboral. El básico, el general, es el contrato por tiempo indefinido, y los otros son para casos excepcionales, para casos eventuales, extraordinarios, que se den por las cuestiones que puedan ocurrir. Nuestro código dejó de regular algunos tipos de contrataciones que se dan en algunas cuestiones como por ejemplo los contratos intermitentes o de actividades intermitentes cuando se dan solo por ciertos días o discontinuos. Eh, Tampoco reguló el contrato por temporada, como puede ocurrir con los trabajadores que cíclicamente trabajan en la zafra, por ejemplo, que se trabajan 6 meses en un año en la zafra, pero dejan de trabajar 6 meses. Y así hay actividades que requieren cierto tipo de contratación especial, particular, para regular ciertos servicios también muy especiales. Pero sí, el código tiene unos capítulos para regular, por ejemplo, el trabajo a domicilio, que es cuando el trabajador lleva el trabajo a su casa para realizar obras, para realizar a destajo o mercadería que después regresa al patrono. Está también el trabajo de los servicios domésticos, el de los trabajadores agrícolas ganaderos, el transporte en el mar, del transporte terrestre, de la minería, etc. Hay varios capítulos para regular, y entonces las normas generales también tienen que acomodarse a estos cambios que tiene el Código de Trabajo. Vamos a pasar a la siguiente porque vamos a ver que también existen diferencias, no solo por este tipo de contratos, sino que hay contratos individuales y contratos colectivos. El individual es cuando se contrata un trabajador. No importa que en un mismo día contratemos 50 trabajadores, vamos a hacer 50 contratos. No podemos hacer un contrato englobando a 10 personas en un solo documento. O sea que vamos a hacer uno individualmente por cada trabajador. No importa el número de trabajadores que sean los contratados. Pero a la inversa tenemos los contratos colectivos, que son los convenios, contratos o convenciones colectivas, donde participa ya la representación sindical. Quiere decir que si hay un sindicato en una empresa, el patrón está obligado a negociar y a celebrar un contrato colectivo con el sindicato. Pero si no hay sindicato y hay intención de hacer un convenio colectivo, pues utilizamos lo que se llama el pacto colectivo, que tiene las mismas normativas que tiene el contrato colectivo, pero ya no se hace una negociación con un sindicato. Porque con un sindicato, pues se supone que hay un mayor equilibrio de fuerzas. Pero con el pacto colectivo se celebra con los trabajadores que firmen o que se adhieran posteriormente al pacto colectivo. En Honduras son muy pocos, pero sí hay casos de pactos colectivos, especialmente en la zona norte del país. Y como les digo, la diferencia es que en el pacto la empresa propone el pacto y los trabajadores que lo quieran aceptar, generalmente mejorando algunos derechos que están en la normativa laboral, entonces se celebra con ellos o con los que posteriormente se adhieran al pacto colectivo. Algunos dicen que el pacto colectivo es una manera de evitar la existencia del sindicato y también que por ende exista contrato colectivo. También en la
en la normativa laboral se habla de los memoriales respetuosos. Los sindicatos de las instituciones del Estado, no las descentralizadas, sino que las del sector centralizado, pues ustedes van a ver que hay secretarías de Estado que tienen como 20 sindicatos, por ejemplo, la Secretaría de Salud. Hay otras que también tienen varios sindicatos, pero con ellos el código no permite la celebración de un contrato colectivo, a pesar de que existe sindicato. Pero sí posibilita o permite lo que se llama los memoriales respetuosos. En nuestro medio hay memorial respetuoso en el Instituto de la Propiedad, en la Secretaría de Educación con el sector no docente. Los trabajadores del sector no docente, entonces, tienen ese memorial respetuoso que es casi similar a un convenio colectivo, pero bajo una terminología diferente. De ahí creo que hay otras instituciones del Estado que tienen, no son muchas, pero hay memoriales respetuosos que tienen la misma categoría de ser contratos o convenciones colectivas, que son, que abarcan a una colectividad de trabajadores y a un patrono o grupo de patronos. Vamos a pasar a la siguiente, que es un tema vinculado con los contratos individuales más que todo. Podría hacerse también para el caso del pacto colectivo, pero generalmente es más aplicable no solo en contratación, sino que en ciertas vinculaciones que se dan en las relaciones de trabajo, que es la simulación o fraude de ley. En realidad, nuestro código no tiene normas precisas, salvo el artículo 3 del Código del Trabajo, y algunas otras normas que están diseñadas en forma positiva y no combatiendo la figura de la simulación. Simular es aparentar, no, en algunas relaciones la simulación es válida, por ejemplo, en el cine o en una obra de teatro, pues se simula una situación y es válido. Pero en el derecho del trabajo, la simulación tiene que ver con la negación de la realidad. Por eso era importante que el principio que vimos, que hablamos de la primacía de la realidad. Porque se usan figuras del derecho civil, como los contratos de servicios profesionales o técnicos, o la locación o arrendamiento de servicios, o incluso instituciones del derecho mercantil, como cuando se utilizan contratos de esa materia o se quiere hacer aparentar de que el trabajador es un comerciante individual o incluso que forma parte de una sociedad, es accionista o es miembro de una sociedad de responsabilidad limitada, etc. Más ahora que también existen en el medio las sociedades de un único socio, que también pueden entrar en esta categoría. Pero también se dan por las labores por las cuestiones de tercerización. La tercerización es la participación de terceros en las relaciones de trabajo. La tercerización, pues, está prevista en el artículo 7 del Código del Trabajo. Genera responsabilidad solidaria entre los intermediarios y los contratistas, para con también abarcar al beneficiario o el patrono verdadero, o sea, el que recibe los servicios de esto. Y más aún ahora que ha circulado bastante lo que es la figura del outsourcing, que incluso en México se acaba de reformar, dado de que pues creció grandemente la figura y pues hizo un enfoque negativo en las relaciones laborales y ahora se está tratando de regularizar. Pues nosotros en la tercerización lo que tenemos son unas 3, 4 normas en nuestro código. La principal es el artículo 7. Empezó solo regulando los intermediarios, después se modificó para incluir a los contratistas, pero en una tercera modificación se incluyó a las agencias privadas de empleo para el tema de la contratación, pero ahí se hizo un cambio en la redacción del artículo, porque el artículo decía que había, además de la solidaridad, había una situación que los trabajadores tercerizados tenían que recibir los mismos beneficios y salarios de los trabajadores de la empresa contratante beneficiaria, pero la redacción quedó un poco... Pues creo que hasta aquí vamos a llegar para dejar espacio a las preguntas, agradeciéndoles a todos su atención y poderles continuar brindando algunas aportaciones, comentarios e ideas que ustedes tomen.
Bueno, le agradecemos muchísimo al abogado Francisco Moposo por su excelente presentación. En este momento estamos habilitando el chat también para que lo puedan utilizar y hacer sus consultas. En caso que ustedes deseen participar utilizando el micrófono, les solicitamos que primero levanten la mano para poder cederles la palabra también. Entonces, este momento es para ustedes, así que si desean participar, recuerden, pueden utilizar el chat, la sección de preguntas y respuestas de Google Meet, o pueden levantar la mano para cederles la palabra. Okay. Paola Medina tiene una pregunta, ¿pueden encender su micrófono? Buenas tardes, abogado. Mucho gusto, Paola Medina. Muy excelente presentación. Una duda. Con los con los contratos por hora, ¿cuánto es el tiempo que debe durar una jornada de trabajo o de labor? Bueno, la ley de empleo por hora establece que la mínima son 3 horas. Esa es la jornada mínima. La jornada máxima tiene que ser hasta 8 porque es el tope de la jornada ordinaria en jornada diurna, 7 en jornada mixta y 6 en jornada nocturna. Lo que cambió con la ley de empleo por hora es que usted puede contratar al trabajador por hora hasta un mínimo de 3 horas y pagarle el salario con el porcentaje de lo que es el salario mínimo más un 20% por aguinaldo, 14º y un 4% por lo que corresponde al auxilio de Santía. La idea era fraccionar la jornada para que se crearan nuevas fuentes de empleo, para que los jóvenes, los estudiantes, las personas con obligaciones familiares pudieran tener esa oportunidad. Pero en realidad la mayoría de las empresas contratan a estos trabajadores como contratan a cualquier trabajador por las 8 horas, 7, 6, según la jornada, y no se le dio el giro que en realidad pretendía la ley. Muchísimas gracias, abogado. A la orden, Paola. Excelente. Rafael Chirinos a través de chat nos dice, buenas tardes, quería consultar si procede el pago de prestaciones laborales en un contrato para obra. No podría haber prestaciones laborales o indemnizaciones laborales porque en la contratación por obra se supone que no está prevista como indefinida. Entonces, si es una obra que se construye, vaya, por ejemplo, para ese tema en 3 meses, pues no daría lugar a prestaciones laborales porque las prestaciones laborales son para los trabajadores que tienen estabilidad laboral. El derecho a la estabilidad laboral lo vincula el derecho de poder pedir reinstalación o reintegro o el pago de las prestaciones que son preaviso y auxilio de cesantía. Eso lo gozan los trabajadores permanentes, los trabajadores que estén bajo contratos o figuras contractuales distintas no gozarían de esos derechos, salvo que como dice el código, que fueran contrataciones al margen de la ley o contrarios a la ley, que fueran simuladas o que fueran contrataciones que no tendrían el carácter excepcional, temporal o eventual que le dé razón de ser. Excelente. Ruth Salinas levantó la mano, le cedemos la palabra. Puede encender su micrófono. Sí, buenas tardes, buenas tardes. En el contrato por hora, ¿hasta dónde es cierto? Bueno, se escucha de que va a ser abolida. Hemos contratado de esta manera en la institución, pero me imagino que si queda abolida, tenemos que hacer una nueva recontratación. Bueno, lo que hay es una especulación, lo que hay es una comisión nombrada por el Congreso para socializar e investigar la situación de la ley de empleo por hora. La ley de empleo por hora surgió en el 2010, primero como un programa nacional de empleo por hora por 3 años. Pero luego, en el 2014, el legislativo emitió la ley de empleo por hora. Ese régimen es excepcional, tiene ciertos requisitos, debe cumplirse, como inscribirse en la Secretaría del Trabajo, tiene que inscribir los contratos de los 15 días posteriores a la suscripción y también pagar los complementos que hemos hablado del salario, pero atenta o se señala que afecta a 2 derechos fundamentales que son constitucionales. La estabilidad laboral, porque puede abarcar no solo contrataciones temporales, sino que permanentes, y luego también afecta lo que es el salario mínimo. Siempre se ha podido contratar por hora. Lo que pasa es que al contratar por hora había que pagar el valor del salario mínimo.
porque nuestras jornadas son máximas, no son mínimas. Entonces, la jornada máxima es que es un tope. Usted puede contratar a alguien conforme lo pacte, 2, 3, 4, 5 horas, pero siempre tiene que pagar salario mínimo. Con esta ley se permite pagar el salario mínimo dividido según las horas que se trabaje, más el complemento, que es el sacrificio que se hace por el pago del aguinaldo, el 13º, y lo que corresponde al auxilio de cesantía, que será indexado al salario. Entonces, eso es lo que hay, Ruth, es un tema que tiene que ser analizado porque creo yo que ha fallado en la supervisión. Sí. El Estado ha tenido que supervisar estos contratos, ver que todas las empresas cumplan con las exigencias que dice la ley, porque la ley tiene requerimientos. Una de las grandes virtudes que tiene esta ley es que obliga a inscribir los contratos. En ninguna otra parte del código se está esa obligación sobre la ley de empleo por hora. ¿Tiene ventajas? Sí, tiene ventajas para los trabajadores que pueden ser contratados por fracciones de 4 o 5 horas y ganando ese tipo de salario, y que les permite realizar otras actividades como el estudio, como trabajar en otro puesto de trabajo, pero tiene ese punto de que está cuestionado por la estabilidad laboral y por el salario mínimo. Gracias, abogado. La pregunta también, me disculpa, voy a aprovecharlo. Cuando dice que es el salario mínimo, más el 20%, muchos empleados dicen el 20% en base a ese salario mínimo. Así lo entiendo, ¿verdad? Así es. Pero muchos empleados, cuando uno dice que vaya a darles el trabajo por empleo por hora, valga la repetición, ellos dicen que están perdiendo derechos, que no es igual, aunque ahí mismo en el contrato dice que van incluidos sus derechos. Sí, sí, la gente lo percibe así. Es similar a algunas prácticas que tienen empresas de pagar el auxilio de cesantía o el aguinaldo o el 14º incorporado al salario. Claro, le aumenta el salario, pero llega junio o llega diciembre y el trabajador no recibe nada, porque ya lo están pagando proporcionalmente. Entonces, ¿qué siente el trabajador? Que no está recibiendo lo mismo que otros trabajadores. Entonces, es algo que se percibe de inmediato como bueno, pero después puede sentirse como malo. Eso es lo que pasa también en estos casos, porque no van a recibir aguinaldo en diciembre ni van a recibir 14º en junio. Lo que hacen es indexarlo al pago que se le hace mensualmente o en la forma en que se pague a estos trabajadores. Excelente. Gracias, muy amables. Gracias, muy amable, abogado. A la orden. Abogado, vamos a responder únicamente 2 preguntas más que tenemos vía chat. Bueno, Karen Rivas nos dice, buenas tardes. Una consulta, por si un empleado temporal acepta los términos del tiempo y uno les despide, vienen alegando permanencia y después el patrono está obligado según el Ministerio de Trabajo. Es que, como dije, el artículo 47 determina que no es el contrato de trabajo que se suscribe, aunque lo acepte el trabajador, el que va a determinar que es un contrato a término o de tiempo fijo. Es, dice el artículo 47, la actividad realizada. O sea, si yo contraté a un conserje y el conserje lo voy a necesitar toda la vida, ahí no puedo contratar a término. ¿Por qué? Porque es una actividad que se realiza continuamente y permanentemente. Sin embargo, por ejemplo, en una tienda es dable que en la época de Navidad contraten trabajadores temporales. ¿Por qué? Porque hay una subida en las actividades, porque hay una crecida económica de circulante y mucha gente va a comprar más. Entonces se necesita cierto personal adicional del que tiene permanentemente. Ese puede ser contratado temporal porque trabaja solo noviembre, diciembre y algunas veces enero, pero no es una actividad que es todo el año, solo ocurre ese pico en esos 3 meses. Entonces, no es que lo diga el Ministerio del Trabajo, es que lo dice el código. Y si el código usted interpreta bien, le dice que el contrato no es el que va a definir el término, ¿no? Es la actividad. Muy bien, la última pregunta que tenemos es de Héctor Lambur. Dice, buenas tardes, ¿en qué responsabilidades incurre el patrono al concluir el contrato a término y qué contingencias acarrea si el contrato es suspendido? Perdón, si el contrato es suspendido antes de la fecha pactada. El artículo 121 del Código del Trabajo determina
que si el contrato termina antes de la fecha de finalización, se le deben pagar al trabajador todos los salarios que faltarían para el cumplimiento del contrato. O sea que si lo contrataron por 6 meses y a los 2 meses lo cancelan, entonces hay que pagarle los otros 4 meses. Ese es el derecho que tiene. Y esa es la responsabilidad que tendría el patrono, de pagar los salarios hasta la finalización del término contractual. Pero eso aplica si de verdad el contrato es a término. Porque el contrato, dice el artículo 111, en el numeral 1, que los contratos terminan cuando se haya pactado su finalización en el mismo contrato, en los casos permitidos por la ley. Entonces, si el contrato es permitido por la ley, entonces esa sería la consecuencia de haber terminado el contrato anticipadamente a la fecha de finalización. Allí ya no cabría el tema de preaviso ni auxilio de cesantía, sino el pago de los salarios que faltarían. Pero también ese artículo 121 tiene un tope, porque dice que serían pagados con los mismos derechos que tuviera el trabajador contratado por tiempo indefinido. Entonces, habría que ser el límite que tiene el artículo 120, que es un límite de 25 meses de salario. Yo recuerdo un caso que se dio de un trabajador que pedía el pago de un contrato de 10 años. En ese tiempo el límite que estaba era de auxilio de cesantía de 8 meses, y él quería que le pagaran no sé cuántos meses, y eran como 100 y pico. Y el juzgado resolvió que lo máximo era lo que decía el código, que eran 8 meses, y esos 8 meses los condenaron al patrón. Esa es la interpretación que se dio al 120.